Hoy te llevaremos el resumen de los Juegos del Caribe de El Salvador 2023. Bienvenido a un video más del canal Martín Platero. Hacer una sede 1 año y medio. Eso hay que compararlo. Lo dije en el discurso. Pero eso hay que repetirlo. Sobre todo porque no se va a repetir. Entonces, la hazaña del Salvador ya es histórica. Y una cosa es haberlo dicho el 23 de junio. Pero otra cosa es decirlo el 3 de julio. Donde se han logrado resultados que son para esta nación verdaderamente de orgullo. Mire, unos juegos llevan el ABC de 5 temas que si usted los resuelve, los juegos quedan bien. Eso comienza por la villa. La villa es el centro donde se alojan los atletas. Sigue con la alimentación, sigue con el transporte, sigue con las instalaciones deportivas y sigue con las competencias. ¿Se ha cumplido con los 5? Sobradamente. La confianza y las palabras que me dijo en 3 ocasiones el presidente Nayib Bukele, yo todavía las tengo, de que El Salvador no solamente iba a cumplir, sino que tenía que hacerlo con el nivel que lo ha hecho. Oficialmente doy por inaugurada la 24ª edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Lo hermoso de El Salvador son sus escenarios, sus pistas de competencia, ese calor de estar juntos, compitiendo por un mejor país, compitiendo por un mejor equipo, un mejor atleta, queriendo ser el más rápido, el más inteligente, el más veloz o el más fuerte. Con sus oraciones, su destreza, su humildad y la belleza de la entrega total de todos los deportistas, los Juegos San Salvador 2002 han sido los mejores juegos que en los últimos 10 años El Salvador ha tenido. Y por qué no decirlo, en los últimos 30 años. Hay que destacar que con 1 año y medio se logró una proeza impresionante de unir al país, de trascender, de descubrir la belleza, la entrega total de la selección femenina del fútbol. Hay que sobresaltar ese espíritu deportivo que San Salvador trasladó para trascender, para lograr, para ser más veloz. Los atletas encantados de un maravilloso espíritu deportivo que se volvió a vivir con la entrega de un gobierno a su pueblo, unos atletas a su país, unos atletas a sus entrenadores, en el corazón, en la mano, la entrega total. Podemos decir, misión cumplida. Felicidades atletas, felicidades delegaciones, aquellos que dieron todo en las pistas, en el agua, en los tatamis, en las pistas de velocidad, en el mar, aquellos que entregaron todo su corazón por lograr el más alto nivel de ser coronados campeones. Felicidades atletas, felicidades público, felicidades entrenadores, felicidades pueblo y
personal administrativo del INDES. Gracias. Y dejamos las palabras de un atleta. Mi actuación aquí en El Salvador, todo este público tan bonito, este estadio tan maravilloso, que bueno, ha sido un espectáculo verlo, ha sido un espectáculo bueno ver a Estadio Mágico González en buen pie y sobre todo recuperado, y sobre todo la pista que está maravillosa. Si fuera por mí viniera otra vez sin problemas a competir y a volver a saltar, porque creo que ha sido una noche muy bonita. San Salvador 2023 nos enseñó cómo trascender. Escríbanlos en sus corazones. Se lo digo con la mayor humildad. Soy un hombre de muchos años en el deporte y les digo que en el otoño de mi vida, ustedes con su entrega nos han permitido disfrutar de la primavera de nuestros sueños. Estos Juegos han sido el resultado de un enorme esfuerzo de muchas personas que nos hicieron sentir como nuestras propias casas, como esta inmensa casa, la casa de la Villa Deportiva Centroamericana y del Caribe. Y es el ejemplo que de aquí en El Salvador se hicieron, escúchenme bien, se hicieron los Juegos más grandes de la historia de nuestra organización en un año y medio. Nunca olviden, por eso digo, hay llamas que podemos apagarlas, pero jamás extinguirlas. San Salvador, los Juegos donde trasciende lo humano. Sigan demostrando su ejemplo al mundo entero, que los hermanos salvadoreños son excelentes anfitriones, tan grandes que los declaro los mejores Juegos en su condición, los mejores Juegos de Centroamérica y el Caribe de nuestra historia en estas condiciones. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.